Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pecado de Saúl ha sido desobedecer una serie de mandatos de Dios, incluso excusándose en buenas intenciones y prácticas religiosas. Dios había ordenado el exterminio de todos los animales de los amalecitas, pero Saúl dejó con vida lo que estaban en mejores condiciones. Es que Dios está exigiendo que su rey le obedezca y se ubique por debajo de él, sin condicionamientos, pero a veces el poder cree que puede ponerse por encima de la ley y pone excusas que ocultan la verdadera intención: tener privilegios que los demás no tienen. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel dijo a Saúl: Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, respondió él. Samuel añadió: Aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó hacer una expedición y te dijo: Ve y consagra al exterminio a esos pecadores, los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: Yo escuché la voz del Señor. Hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag, rey de Amalec. Consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel respondió: ¿Quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que a grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y despreocupas por mis palabras. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan
como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, hermosísimo, ¿verdad? Este Evangelio de San Marcos. Y ¿verdad? Marcos, que va ahí detrás de Jesús, un Jesús en continuo movimiento. Y aquí entonces Jesús dice que está aquí con sus discípulos atravesando aquí, le encuentran a otro grupo, están caminando y se encuentran y le preguntan a estos fariseos, ¿verdad? ¿Por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Va epiopea, estos discípulos de los fariseos y todo eso, otros acá ayunan. Luego ya, o tienen que mostrar externamente de que están en ese camino de seguimiento del Señor. Y Jesús, sin embargo, le responde: miren, aquí hay algo mucho más importante. Y les hace la comparación de estos amigos del esposo. Cuando uno está en fiesta, uno no puede ir para ayunar. Diga, tú ya a ver. Entonces quiere decir que cuando tenemos el reino de Dios en medio de nosotros, es decir, cuando Dios está en medio de nosotros, evidentemente que no habrá ayuno, no habrá nada de dificultades y de problemas. Pero eso es cierto y así es como 2 más 2 es 4, ¿verdad? La ñande yara oino, ñande abite, veces yo que fuera. Nunca vamos a estar pidiendo limosna, nunca vamos a estar quejándonos, diga tú y la ñande si oye coina. ¿Y por qué? Y porque cuando está el novio hay fiesta, es decir, que cuando está el novio, cuando está Dios en nuestra vida, en nuestra institución, en nuestro país, en tu familia, en tu iglesia, cuando está Dios, nos queremos, nos respetamos, hacemos fiestas. Entonces la ñandero va pucuo bebé y na lleva ñamaña y la ñandera pichare de yecuase y peana yecuase llamó entonces upeago dice la ayuno y es decir, se nos quita esa alegría. Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Pero después viene la segunda parte justamente para darnos a entender. Llegará el momento en que el esposo se les será quitado. Entonces ayunará. Va ello ver. La ñandillara no imino lleva peñan en die, peñan de ni ame, peñan de roga puebe, peñan de tu paove, peñan de comunidad, peñan de netame. La ñandillara no imeiramo. Entonces, cuando les será quitado, entonces ayunará. Al ayuno que dice, Nandero Pucú, Nero Argel, Nero Shaí, Nero Lata, o lo que sea, ¿entienden? Upea dice, Nandayareko, y la alegría de tener a Dios en el corazón y en la vida. Alanda Yareko, y no peñan de Yarago, sé yo que fuera, entonces, siempre, Nandero Pucú, tanto hoy. No va a funcionar nada, no va a funcionar ninguna institución, no va a funcionar ningún gobierno, no va a funcionar ninguna iglesia, no funcionamos Island de capilla, porque la dereñemos y bebe al frente y nada de tu capilla voy a ir para la gente, porque te falta Dios, falta lo elemental y lo fundamental que es Dios para que podamos encaminar nuestra propia vida hacia lo que Él nos está pidiendo, que es la felicidad y la realización del hombre. Así es que, queridos amigos, termina diciendo aquí con esta comparación de los odres y el vino. Dice, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Por qué, queridos amigos? Porque quiere decir que nuestra mentalidad tiene que ser nueva. Yandé laña cambia seno. Entonces,
nosotros, queridos amigos, desde el aspecto ontológico, lo esencial y lo fundamental es lo que tiene que cambiar en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros nos afrontamos con el mundo y con la vida? A vino nuevo, odres nuevos. La novedad del Evangelio necesita a una persona con cambio de mentalidad para poder cambiar entonces también nuestra realidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y dé testimonio de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestro país, para que aportando lo mejor de nosotros mismos y seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los más necesitados, especialmente por los enfermos, para que abrazando con fe la cruz de Cristo, se vean colmados de la verdadera esperanza y atendidos por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmeza y esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a